Un saludo para todos. Estamos nuevamente con un video más acerca de la palabra de Dios en el libro de Génesis, donde estaremos hablando un tema súper básico, súper importante, como lo es cómo se fue armando el pueblo de Israel. Mi nombre es Carlos Martínez y te invito a que te suscribas a este canal para que vayas teniendo más información bíblica. Hemos estado viendo video tras video cómo estos relatos fascinantes de este libro de Génesis nos han ido llevando a tener un conocimiento más profundo acerca de las verdades de Dios. Y Dios bendiga a todos aquellos que les han servido para predicaciones, para clases, para consejos, porque la palabra de Dios es la clave para todo lo que el hombre quiera hacer bien. Bueno, entonces, ahora ya en este capítulo número 29 al final de Génesis estaremos hablando de una historia fascinante. Aquí empieza el pueblo de Israel, en el que a través de Génesis hasta Apocalipsis hemos oído hablar. Aquí empieza ese pueblo que tantas guerras ha tenido, tantos problemas con asuntos bélicos. Este pueblo tan famoso, de hecho es el más famoso de toda la humanidad, de toda la existencia, porque es el pueblo que Dios escogió y en el que nosotros somos parte de una manera espiritual porque hemos sido insertados en este pueblo maravilloso. Bueno, entonces te invito a que abras tu Biblia, capítulo 29, versículo 31 del libro de Génesis, y dejemos que Dios traiga verdades maravillosas. En este capítulo vamos a encontrar tanta cosa que vamos a ver cómo Dios va a hablar en nuestra vida. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Bueno, empecemos por aquí. Recordemos rápidamente que Jacob 14 años estuvo luchando para que le dieran a su hija Raquel. Trabaja los primeros 7 y le dan a Lea, que Lea no era la que él quería, y después le dan, al estar una semana con ella cumpliendo con sus votos matrimoniales, entonces ya le dan a Raquel, pero estaba amarrado a trabajar 7 años más por ella, es decir, 14. Bueno, entonces dentro de esta vivencia en la que él ya tiene 2 mujeres, en la que él ya es esposo de cada una de estas, dice la Biblia que Dios de cierta manera nos hace entender cómo Lea era menospreciada o era tomada en menos, no era tan amada como Raquel. De hecho, la palabra en hebreo dice que era odiada, ¿no? No en ese odio de quiero que te pase algo, quiero que te mueras y te aborrezco, no de ese odio, sino en el sentido de un sentimiento muy diferente al que se tenía por Raquel, que era de amor, o sea, era menos amada. Así lo dice el hebreo. Entonces, en esta situación vemos que ella era menospreciada y Dios le dio hijos y Raquel era estéril. Es decir, Dios no le había permitido todavía ser una mujer que pudiera dar a luz hijos. Entonces empieza esta contienda, esta lucha, esta guerra con esta familia ultra disfuncional, donde vemos que va a ser un agarrón de época, va a ser un pleitazo, como le decimos, en los que aquí, hermanos, vemos el origen del pueblo santo. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén. Este Rubén es el primogénito de Jacob. De las 12 tribus de Israel, este Rubén es el primero que sale en escena y su nombre es mirar. Ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora, por tanto, me amará mi marido. Es decir, esta mujer piensa que ahora, como ya le dio un hijo a Jacob, entonces eso va a hacer que el amor de este hombre esté en ella. Ella piensa, como actualmente muchas mujeres piensan, que cuando no están funcionando los matrimonios, porque hay pleitos, contiendas, todo eso, ella piensa que el hijo va a venir a sellar una relación, y eso es algo que sabemos que no. Un hijo, lo ideal es que venga un matrimonio sano, fuerte, para
que sea un buen hijo, sino ese hijo va a venir a vivir las consecuencias que ya se vivan. Entonces, este pleito en el que empezamos a hablar, Raquel es una mujer que tiene belleza, que tiene el amor de su esposo, pero no tiene hijos, y eso es lo que le da envidia acerca de su hermana Lea. Lea, por otra parte, tiene hijos, pero no tiene la belleza ni el amor de su esposo. Entonces eso es lo que le causa envidia, y estas situaciones son las que hacen que hay un choque terrible, ¿no? No aprendemos los seres humanos a disfrutar y a valorar lo que tenemos, y estamos siempre viendo lo que tiene el otro, y eso nos lleva a conflictos que muchas veces terminan en envidia, resentimientos, frustración. Aquel sí tiene, yo no tengo, porque aquel está guapo, está bonita, porque aquella tiene ese cuerpo, yo no, porque aquel disfrutó la escuela, yo no, etcétera. No disfrutamos lo que tenemos buscando tener algo más. Ellas traen un problema y resulta que se viene a agudizar porque Lea empieza a tener hijos. Ahora, para Raquel, una mujer que no tiene hijos en Oriente, allá en Mesopotamia, no había compasión. No había ese sentimiento que ahora uno puede decir, mira, los hermanos, la mujer, el hombre no pueden tener hijos, Dios los ayude, Dios los fortalezca, Dios tiene planes para todos. Muchas cosas ahora uno, por el amor de Dios, el sentimiento y todo, uno puede decir, pero en aquel tiempo no. Ahí había desprecio para la mujer, y tanto para el hombre era vergüenza, ya que no tener hijos era tenido como una terrible maldición. Entonces, ahora, Raquel tenía también miedo porque no ser fértil era una causa que justificaba el divorcio. O sea, el hombre podía decir, si no me das hijos, pues me puedo ir, me voy a divorciar. O caer en la poligamia, ¿no? Pues voy a tener otra mujer. Recordemos que en las tablillas de Nuzi que se encontraron y que datan de ya del siglo XV antes de Cristo, ya aunque era una ley o una regla premosaica antes de la ley de Moisés, donde ya se decían reglamentaciones acerca del matrimonio, donde ellos decían, bueno, cuando un hombre no puede tener hijos, una mujer, él puede tener otra mujer, o la mujer le puede dotar de una sierva para que tenga hijos. O sea, ya estaba reglamentado antes de la ley de Moisés. Y estas tablillas de Nuzi, que fueron encontradas en el norte de Irak, en unas excavaciones que hicieron, nos dan mucha luz acerca de las actitudes o soluciones que tomaron los patriarcas del tiempo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Tal es el caso de esa. Entonces, por ejemplo, ahí vemos que ellas podían entonces usar esa forma de cultura para darles a su sierva, como lo miraremos más adelante. Entonces, aquí estamos hablando de unas hermanas que antes de que llegara este hombre, pues seguramente se amaban, se caían bien, se hacían compañía, pero ahora son enemigas, están en guerra, en pleito terrible. Entonces viene Rubén. Cuando viene Rubén, que significa Bet, que es el primogénito de Jacob y heredero de la promesa de Abraham e Isaac, naturalmente él debía de ser. Dice Lea, entonces ahora sí me amará mi marido, porque piensa que van a estar con ella por el hijo. Este Rubén es el que más adelante vamos a ver que comete una aberración al dormir con una de las mujeres de Jacob, que era la sierva de Raquel, y se envileció y va a perder la primogenitura, va a perder todo el honor que él debía de tener por no controlar su apetito sexual. Dice la Biblia, más adelante nos lo descubre Jacob, que este niño tenía un carácter impetuoso como las aguas, o sea, era un muchacho revoltoso. Él también, este Rubén es el que más adelante vamos a estudiar, que libró a José de que sus hermanos lo mataran cuando lo meten a la cisterna. O sea, estoy adelantándome un poco en la historia que va a vivir Rubén en este inicio de que es el primogénito, y él dijo, no lo matemos a José, mejor hay que ver qué hacemos con él. Él lo libró de eso, es el mismo Rubén. Y es este Rubén el que Jacob le profetiza y le dice, tú eres mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder. O sea, le recuerda todo lo que debía haber en él, pero que él, por haber subido al lecho de su padre con su concubina, perdió
todo. De hecho, de este Rubén sale el séquito de Coré, aquel que quiso rebelarse contra Moisés y su liderazgo y se los traga a la tierra. Este entonces es el primer hijo que tiene Jacob, el primogénito, y es el que encabeza las tribus de Israel como primero. Después dice que concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: por cuanto oyó Jehová que yo era menospreciada, me ha dado también llamó su nombre Simeón. Entonces sigue este hombre. Hay algo aquí importante que quiero recalcar. Como Jacob no amaba a Lea, pero sí tenía relaciones sexuales con ella. O sea, tenía la capacidad de meterse con una mujer a la que no amaba. Y hoy en día eso es una práctica muy común. El sexo sin amor, sin compromiso, sin nada de eso, es algo que las mujeres y los hombres debemos de tener un cuidado. El hombre por naturaleza que tiene despierto el apetito sexual, y la mujer que tiene que saber que muchos de los hombres es lo único que buscan en una mujer, y en cuanto ya lo obtienen, la abandonan, la dejan, la desechan, la cambian como si fuera un trapo, como si fuera algo sin importancia. ¿Por qué? Porque vivimos modernizados en el tiempo donde el sexo sin amor es una práctica común. Pero debemos de entender que el sexo siempre tiene que ir aunado con amor. Ese amor que Dios nos da hacia nuestros semejantes, hacia nuestra pareja, en el que es una relación limpia, pura, y donde es una entrega llena de compromiso y de esa relación que Dios ha unido. Entonces, este hombre tenía ese poder de tener relaciones sexuales con alguien que no amaba. Hoy debemos de cuidar ese tipo de cosas en estos tiempos tan echados a perder. Entonces Simeón viene como segundo hijo y dice esta mujer: Dios oyó y me dio a Simeón. Este Simeón, que significa oír o que Dios la escuchó, es el que más adelante vemos que él se une a Leví para matar a los hombres de Siquem de una manera bárbara. Tenía un espíritu terrible después este muchacho, que es el segundo hijo. Él fue el que fue aprisionado cuando llegan los hermanos a ver a José por el alimento, y que José le dice: quiero ver a Benjamín, y que dice: voy a aprisionar a uno. Pues es a este Simeón que entra en escena. Él es el que mata a los del reino donde abusaron de su hermana Dina, los de Siquem. Jacob dijo que sus armas eran de iniquidad, que era injusto, que tenía una mala manera de obrar. Dijo que el consejo de él ni entre en mí, porque fue violento, un hombre lleno de acciones peligrosas. Es el segundo hijo de Lea y de Jacob, y pareciera que no, pero estamos hablando de los cabezas de las tribus del pueblo de Israel. Este fue el inicio. De ahí concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: ahora esta vez se unirá mi marido. Dijo: como ya tengo 3, ahora Jacob de Ley va a vivir conmigo. Por tanto llamó su nombre Leví, que quiere decir unir. Entonces es el tercer hijo de esta mujer: Rubén, Simeón y Leví. Y que sería bueno memorizarnos los nombres de las tribus, ¿no? Este Leví es el que se levantó también en contra de Siquem. Junto con Simeón fueron y vengaron a Dina. Y su papá le dice las mismas palabras: Leví, tus armas son de iniquidad, tienes un carácter horrible, tu consejo no entra en mi espíritu. Y también de ahí sale la tribu sacerdotal. De ahí nace Moisés, Aarón, María. De ahí el Señor levanta a los levitas para hacerse cargo más adelante del tabernáculo, pero empieza como padre este hombre Leví. Oímos mucho en la Biblia: que los levitas, la tribu de Leví. Aquí empieza en el sacerdocio. Este es la cabeza de esa tribu. Su mamá fue Lea, fue el tercer hijo, y su papá fue Jacob. Él, de ahí desciende, él decía, Moisés y todos ellos. De ahí enseguida concibió otra vez y dio a luz un hijo, y dijo: esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá, y dejó de dar a luz Lea. Entonces, el cuarto hijo de Lea, de esta mujer que viene a ser Judá, que significa alabar, es el que más adelante, leyendo Génesis, vemos que va y tiene relaciones con su nuera, porque él ya no le cumplió al darle a sus hijos, porque se estaban muriendo
muriendo todos. Él es el que propuso más adelante vender a José, que dijo hay que venderlo a los ismaelitas. Después él es el que se pone como responsable de Benjamín. Cuando José le dice, quiero conocer a ese hermano de ustedes menor, él le dice a Jacob, dámelo, yo te respondo por él. Y es el mismo Judá que en el capítulo 49 de Génesis es profetizado sobre él, que de él vendría el Mesías. Estos 4 hijos son base fundamental en el pueblo de Israel, y esta mujer Lea, que era menospreciada, Dios le concedió que de ella saliera la tribu sacerdotal y la tribu real, ya que de ahí vendría David y todo el linaje del que nos habla la palabra de Dios. Entonces, es maravilloso ver, hermanos, este inicio del pueblo de Israel, tener bases y saber quiénes encabezaron este pueblo, donde vemos unos muchachos muy problemáticos, llenos de muchas situaciones malas, porque la relación del padre y la lucha de las madres era una consecuencia de la actitud de estos muchachos. Por eso ellos eran así de revoltosos, porque habían crecido viviendo pleitos, viviendo desprecio. Estos 4 muchachos sabían que su mamá no era la amada, entonces crecieron con resentimiento, crecieron con mucha violencia dentro de ellos y la demostraron en su vida. Entonces deja de tener hijos y vemos que entonces Raquel se llena de envidia porque no podía tener hijos. Raquel es una mujer hermosa, resplandeciente, pero dejó que este sentimiento la atormentara y la opacó. Se llenó de envidia contra su esposo y contra su hermana. Y va en el desespero y le dice a Jacob, le dice, dame hijos porque si no, me muero. Y Jacob no tiene una manera, o al menos no lo vemos reflejada en la palabra en el capítulo 30, que Jacob espiritualmente dijera, mira, hay que orar como había orado su padre Isaac, vamos a pedirle a Dios. No, dice, yo no soy Dios que te haya impedido tener hijos. Y así deja la situación, no se ve una solución de su parte. Entonces viene Raquel usando la costumbre que hablábamos de las tablillas de Nuzi, y le dice, bueno, entonces quiero que te llegues a mi sierva Bila para que tengas hijos de ella, pero van a ser mis hijos. O sea, ella los iba a adoptar como de ella. ¿Por qué había tanta necesidad aparte de tener hijos? Bueno, porque los hijos eran la garantía de tener a alguien que los cuidara en su vejez. Aparte, tener hijos representaba tener un heredero de sus propiedades, alguien que continuara con el legado de la familia. Y le dan a Bila. Jacob tiene que ceder ante la presión de su amada para buscar una manera de satisfacer esa falta que ella tenía, que no estaba completa. Tenía belleza, tenía resplandor, tenía el amor de su esposo, pero no tenía hijos. Y se mete con Bila y le da a luz a Dan, que quiere decir juez, y a Neftalí, que quiere decir lucha. Dice esta mujer, y concibió Bila y dio a luz un hijo. Entonces dijo Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Dice, Dios me juzgó y me ha dado una recompensa. Concibió otra vez Bila, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo. Y dijo Raquel, con luchas de Dios he contendido con mi hermana y he vencido. Y llamó su nombre Neftalí. Es decir, ella a Neftalí le daba el crédito por al darle ese nombre de que ella había vencido en la lucha de no quedarse sin tener hijos. ¿Qué pasa cuando Lea se da cuenta que ha dejado de tener hijos? Entonces, como es una guerra y dicen que todo se vale, entonces ella usa la misma arma que usa su hermana y manda a traer a Zilpa, su sierva. Imagínense a Jacob, hermanos. Parecía una pelota que rebotaba de casa en casa y que iba de cama en cama. Y le dice Lea, bueno, entonces quiero que tú estés ahora con mi sierva Zilpa, así como estuvo con la sierva de Raquel. Y así fue. Entonces Zilpa le dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Ahí nace la tribu
de Gad, porque ella dijo, vino la aventura o vino la fortuna al ver que su sierva estaba teniendo un hijo con Jacob. Y luego Zilpa le dio otro hijo y llamó su nombre Aser, que quiere decir dichosa o que era feliz. Vemos ahora cómo entonces Jacob está teniendo hijos de Lea, su esposa, y ya tiene 4 hijos con 2 con cada sierva de sus mujeres. Solo le faltaba de Raquel. Vemos cómo el pueblo de Israel nacen las cabezas de las tribus de 4 mujeres. Fíjense, es importante ese dato de 4 mujeres. Bueno, dice el versículo 14 del capítulo 30, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea su madre y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de las mandrágoras de tu hijo. Bueno, al llegar a este punto, Rubén, como ha habido año tras año, han tenido hijos y debieron de haber pasado unos 5 o 6 años. Rubén debía haber tenido para entonces algunos 6 años ya. Va al campo cuando es tiempo de recoger trigo y encuentra este fruto, mandrágoras, por su figura que tiene su raíz y todo eso, las encuentra y tenía doble función, o eso se pensaba en la gente de Oriente Medio de aquel tiempo. La gente de Oriente, de Mesopotamia, para unos tenía un uso medicinal. Era una planta curativa que la podían usar para diferentes situaciones según la historia y las costumbres. Pero también tenía un uso supersticioso en el que se le adjudicaban poderes a esa raíz. Porque si ustedes la ven, por aquí les voy a poner una imagen, tiene como la figura de un feto, de un cuerpo humano, hasta con cara y todo, donde ellos decían que era muy bueno para la fertilidad o como afrodisíaco para incitar a lo sexual. Entonces, este niño se encuentra esto. Vemos cómo el mundo distorsiona lo que del cielo Dios creó para un beneficio de la humanidad. El hombre lo corrompe, lo trastorna y lo hace en algo mal. Ya había gente que adoraba esta raíz, que le daba poderes que solamente tiene Dios. Entonces Raquel, al ver que ella no tiene hijos, viene Rubén y se lo da a su madre y se entera Raquel y Lea, pues obviamente ya tiene hijos. Podemos deducir, no sabemos, que ella sí lo estaba buscando para un uso medicinal de algún malestar, pero Raquel no, le dice, te ruego, fíjense, dice el 14, dice, te ruego que me des de las mandragoras de tu hijo. Entonces le responde Lea, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. Es decir, le estaba diciendo Raquel, vamos a hacer un cambalache, yo ocupo el fruto ese que se encontró Rubén y que todos creen que va a servir para hacer un tepache o un ungüento, quién sabe qué se le metió en la cabeza a esta mujer desesperada por suplir en vez de buscar el rostro de Dios. Y Lea dijo, no, está bien, yo no confío en eso, si tú quieres. Y dice aquí que alquiló. Dice, entonces cuando Jacob venía del campo, que él vivía con Raquel, era su residencia oficial, Lea le dijo, llégate a mí, o sea, está diciendo, ten relaciones conmigo. O sea, ¿cuánto tiempo también Jacob ya no había estado con ella? Que aquí vemos una mujer desesperada. Ven y atiéndeme sexualmente, le está diciendo, porque a la verdad pagué porque estés conmigo. Te alquilé, me costaste, ven conmigo. Y durmió con ella aquella noche. Y dice la Biblia que oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz al 5º hijo de Jacob. Y díjole, a Dios me ha dado mi recompensa por cuanto di mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Díjole, a Dios me recompensó porque he confiado en él, porque no confío en las mandragoras. Y tuvo un hijo que fue Isacar, que todos lo conocemos como el cabeza de la tribu de Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio a luz al 6º hijo de Jacob. Y díjole, a Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido, porque le he dado a luz a 6 hijos. Y llamó su nombre Zabulón. Fíjense, hasta aquí ya vemos que tiene 10 hijos, 6 con ella
y dos con cada sierva. Y después tuvo una hija que se llamó Dina, que todos vemos en los capítulos que vienen adelante que esta muchacha fue deshonrada por los de Siquem, donde la vengaron Leví y Simeón. Entonces, cuando ya tiene esta gran cantidad de hijos y Raquel seguía sin tener hijos, dice la Biblia en el capítulo 22, y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concedió hijos. Seguramente cuando ya Raquel dio a su brazo a torcer, dijo, es que va a ser Dios, ni las mandragoras, oye, las tengo yo y la que tuvo hijos fue mi hermana Lea, entonces ¿de qué se trata? Debe de ser Dios. Y concibió y dio a luz a un hijo y dijo, Dios ha quitado mi afrenta. Llamó su nombre José, diciendo, añádame Jehová otro hijo. Y ahí nace José. José, el que todos lo conocen como el soñador. Ese José que se convertirá en el hijo favorito de Jacob, en el que miraremos su historia después del capítulo 37 en adelante de Génesis. Bueno, este video es para que tengas conocimiento de primera mano de los hijos de Jacob, el inicio de este pueblo tan maravilloso que es Israel, cómo tuvieron un inicio turbulento con sus esposas. De 4 mujeres nacieron estos hijos, y en los que la historia nos va a ir dando más luz, nos va a enseñar más cosas, y vemos el proceso como Dios de esos muchachos hizo un pueblo maravilloso en el que toda la Biblia se encarga de ilustrarnos. Bueno, mi deseo es que Dios te bendiga, que estos videos te ayuden a apasionarte por la palabra, que busques instruirte y que Dios hable a tu vida de una manera especial, ya que tú y yo somos parte de este pueblo maravilloso que Dios tuvo el privilegio de darnos el conocimiento del origen de ellos. Dios te bendiga y ánimo.